Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado del mundo del espectáculo turco, y en particular de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla, hoy tengo una noticia que te va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, conflictos y, atención, una guerra legal que ha estallado entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Si están escuchando bien, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó a millones con su química en Senkalkam y que ahora, al parecer, está viviendo un auténtico culebrón en la vida real, pero lejos de los guiones y las cámaras. Este tema, créanme, ha sacudido los cimientos del universo fan turco y de la prensa del corazón. Lo que comenzó como una historia de amor de película, con alfombras rojas, viajes idílicos y publicaciones de ensueño en redes sociales, parece haber tomado un giro inesperado y bastante sombrío. Las redes sociales están que arden, los foros de fans debaten sin cesar y los medios de comunicación no paran de especular. ¿Qué ha llevado a dos personas que parecían estar viviendo el cuento de hadas a enfrentarse en los tribunales? Es una pregunta que muchos nos hacemos y que vamos a intentar desentrañar juntos hoy. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y, seamos honestos, un poco escandalosos de esta situación, quiero pedirles un favor enorme. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento y, sobre todo, si quieren apoyar nuestro trabajo para seguir trayéndoles información exclusiva y análisis profundos, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de la guerra legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado como una bomba de relojería, y es que, si bien es cierto que las rupturas amorosas son comunes en el mundo de la fama, lo que distingue a este caso es la magnitud del conflicto y el hecho de que haya escalado hasta llegar a instancias legales. ¿De qué estamos hablando exactamente? Los rumores y las filtraciones apuntan a que la disputa se centra en asuntos económicos y, ojo, en la gestión de algunos proyectos que surgieron a raíz de su éxito conjunto y su relación. Como recordarán, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas de Turquía, no solo por su talento, sino también por la evidente conexión que tenían. Senkalkam fue un fenómeno mundial, y su fama trascendió las fronteras. Tras el fin de la serie, muchos esperábamos que su relación continuara fortaleciéndose, y así parecía ser por un tiempo. Compartían momentos de su vida privada, asistían juntos a eventos y, en general, proyectaban una imagen de unidad y felicidad. Sin embargo, detrás de las cámaras, parece que las cosas no eran tan idílicas como se mostraban. Las primeras señales de que algo no iba bien empezaron a aparecer hace ya un tiempo, cuando los rumores de una posible ruptura se hicieron más fuertes. Al principio ambos se mantenían discretos, pero el silencio se volvió cada vez más palpable. Y ahora, con esta noticia de la guerra legal, el velo se levanta y nos muestra un panorama mucho más complejo y, francamente, doloroso para todos los involucrados. Según diversas fuentes y reportes de la prensa turca, la disputa legal se habría originado por desacuerdos en la repartición de beneficios derivados de proyectos comerciales y colaboraciones que surgieron a raíz de su popularidad conjunta. Pensemos en campañas publicitarias, acuerdos de patrocinios, e incluso, según algunas especulaciones, la posible creación de una empresa conjunta o la gestión de derechos de imagen relacionados con su vida en pareja y su trabajo en la serie. Cuando el amor se mezcla con los negocios, el riesgo de conflicto aumenta exponencialmente, y parece que este ha sido el caso. Imagínense la situación: dos personas que compartieron no solo una relación sentimental, sino también un éxito profesional arrollador. Es natural que surjan oportunidades para capitalizar esa fama. Sin embargo, las diferencias en la visión a futuro, la percepción del valor de las contribuciones individuales, o simplemente la forma de gestionar esos acuerdos, pueden haber generado fricciones insalvables. Y cuando estas fricciones llegan a un punto en el que la comunicación falla por completo, la única vía que queda para resolver las diferencias es la legal. Los detalles específicos de las demandas y contrademandas aún no son completamente públicos, pero la prensa ha insinuado que se trata de sumas de dinero considerables y de la interpretación de contratos y acuerdos que, al parecer, no están del todo claros o han sido objeto de disputa. Esto es algo que, lamentablemente, ocurre con frecuencia cuando las relaciones personales y profesionales se entrelazan de manera tan íntima. Para Hande Erçel, esta situación debe ser especialmente compleja.
Ella ha sido una de las actrices más exitosas y cotizadas de Turquía en los últimos años, con una carrera en constante ascenso y una base de fans global impresionante. Su imagen pública es muy cuidada, y este tipo de conflictos legales pueden afectar su reputación y la percepción que el público tiene de ella, a pesar de que la disputa sea de índole privada. Por su parte, Kerem Bürsin también se encuentra en una posición delicada. Él, al igual que Hande, goza de gran popularidad y ha participado en diversos proyectos interesantes. La gestión de sus finanzas y sus acuerdos comerciales es fundamental para su carrera. Enfrentarse a una batalla legal con una expareja, especialmente una tan mediática, puede ser agotador y perjudicial tanto a nivel personal como profesional. Lo más triste de todo esto es imaginar el impacto emocional que esta guerra legal puede tener en ambos. Una relación que nació en un set de filmación, que cautivó a millones y que parecía tan sólida, ahora se ve empañada por disputas legales. Es un recordatorio de que por muy exitosas y glamurosas que sean las vidas de las celebridades, siguen siendo seres humanos con sus propios conflictos y desafíos. La prensa turca ha estado muy activa cubriendo este tema, y las especulaciones son incontables. Se habla de terceros involucrados, de intermediarios que habrían gestionado mal los acuerdos, y de malentendidos que se habrían magnificado con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de ambos artistas. Por un lado, hay quienes apoyan incondicionalmente a su artista favorito, defendiéndolo en redes sociales y culpando al otro de la situación. Por otro lado, hay quienes lamentan profundamente esta ruptura conflictiva y piden prudencia y respeto para ambos. Y luego están los que, como nosotros, intentamos analizar la situación con objetividad, informarnos de los hechos y comprender las complejidades que pueden surgir en este tipo de circunstancias. Es importante recordar que hasta que no haya una resolución oficial o declaraciones claras por parte de Hande y Kerem, gran parte de lo que se dice son especulaciones y reportes de prensa. Sin embargo, la existencia de una acción legal confirma que hay un conflicto serio que necesita ser abordado. ¿Cómo podría haber llegado esto a este punto? Pensemos en las posibles causas. Tal vez al principio los acuerdos eran informales, basados en la confianza y la buena fe. Con el tiempo, a medida que las cifras se volvían más significativas y las oportunidades más complejas, surgieron la necesidad de formalizar y definir roles y responsabilidades. En ese proceso, las diferencias de opinión pueden haber sido el detonante. Otra posibilidad es que la presión de la fama y el escrutinio público hayan afectado la relación y la toma de decisiones. Cuando cada movimiento es analizado y cada interacción es noticia, mantener una relación sana y productiva puede ser un desafío enorme. También es posible que haya habido un malentendido fundamental en cuanto a la propiedad intelectual o la repartición de ganancias. En el mundo del entretenimiento, la propiedad de los derechos de imagen, los derechos de autor y las participaciones en proyectos son temas muy delicados y a menudo complejos. Un error en la interpretación de estos derechos puede llevar a disputas legales prolongadas. Independientemente de las causas exactas, la guerra legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, tienen sus altibajos. Y cuando esos altibajos involucran asuntos legales, el drama se intensifica y la atención mediática se dispara. Para los fans, es un momento agridulce. Por un lado, la atención que genera esta noticia mantiene viva la presencia de Hande y Kerem en los titulares. Por otro, es difícil ver a una pareja que tanto admiramos enfrentar un conflicto de esta naturaleza. ¿Qué podemos esperar del futuro? Es difícil predecirlo. Las batallas legales pueden ser largas y agotadoras. Esperemos que a pesar de las dificultades, Hande y Kerem puedan encontrar una resolución que les permita pasar página y continuar con sus exitosas carreras de manera individual. Sería un final deseable para todos aquellos que admiramos su talento y que, a pesar de todo, les deseamos lo mejor. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la impactante noticia de la guerra legal que ha estallado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles causas de esta disputa, que parecen centrarse en asuntos económicos y la gestión de proyectos derivados de su exitosa relación y su trabajo conjunto. Hemos reflexionado sobre el impacto que esto puede tener en sus carreras y en sus vidas personales, y hemos considerado como situaciones como estas, a pesar de ser complejas, forman parte de la realidad del mundo del entretenimiento. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es importante informarnos y analizar estas situaciones con cierta profundidad.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido esta noticia? ¿Creen que hay alguna causa principal detrás de esta disputa? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han llegado hasta aquí, si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Undercell y Kerem Bürsin, para que estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.